Es el día viernes 30 de noviembre del año 2001, alrededor de las 11:40 de la mañana. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución, una explanada ubicada en la capital de Chile, Santiago. Aquí se encuentra, entre otras cosas, La Moneda, el Palacio Presidencial, el lugar que acoge al gobierno de turno. En este lugar se encuentra Eduardo Miño, un obrero desempleado y militante del Partido Comunista de 50 años, quien entrega una carta a los transeúntes que se encuentran en el lugar. Tras esto, se inflige una herida en el abdomen y se prende fuego con una bolsa que contenía un tarro con líquido inflamable. Tras arder por un minuto, carabineros que se encontraban en el lugar apagaron el fuego con frazadas húmedas y extintores. Eduardo recibió ayuda de una enfermera que asistía al acto de Conacida, a quien le contó que tenía 3 hijos y que vivía en la comuna de Maipú. Por 5 minutos estuvo en el suelo de la plaza, intentando ponerse de pie un par de veces, siendo contenido por carabineros hasta la llegada de la ambulancia. ¿Por qué este hombre atentó contra su vida de una forma tan macabra y en medio de un espacio público? ¿Cuál era el contenido de la carta que entregó a los transeúntes minutos antes de cometer su acto? La carta que Eduardo Miño Pérez escribió a la opinión pública exponía el drama que vivían los trabajadores a la industria del asbesto. El hombre denunciaba que la exposición prolongada a esta sustancia, también conocida como amianto, generaba enfermedades graves como el cáncer terminal. Ante la falta de respuesta, Eduardo Miño Pérez quemó su cuerpo. Mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia, fueron sus últimas palabras. Esto es Diarios de Bioética, un podcast del Distrito Quinto del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Episodio 7. Quemados. ¿Cómo vivimos el trabajo en nuestros tiempos? Byung-Chul Han, una de las voces filosóficas más innovadoras del presente, afirma en su bestseller La Sociedad del Cansancio que la sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma. El exceso de positividad la conduce a una sociedad del cansancio. Así como la sociedad disciplinaria de Foucault producía criminales y locos, la sociedad que ha acuñado el eslogan Yes We Can produce individuos agotados, fracasados y depresivos. El burnout no es solo estar cansado, es estar quemado, sin reserva, sin horizonte, una fatiga brutal, ¿no? Es un modo de presión cronificada, adaptativa al sistema, que exige más de lo que puede dar, pero siempre con el giro de la aceptación, que muchas veces también es resignación y trae por detrás el régimen felicista, ¿no? De alguna manera asumir que es la que toca porque el clima de época es así. Yo me pregunto si es posible también escapar a nuestro tiempo y me parece que no, ¿no? Entonces, digo, no solamente es una problemática, sino también es un encerrona, ¿no? Y yo creo que la única forma de que lo podamos politizar o colectivizar es entender lo que no es estrictamente un fenómeno individual, ¿no? Y tampoco atañe a un territorio en particular, ¿no? No es una falla de voluntad, sino un efecto de las estructuras de los tiempos que corren, ¿no? Y digo, no es casual que el burnout se haya vuelto una cuestión transversal. En el texto que publiqué hace unos meses señalo que su causa y efecto es planetario, ¿no? Lo sufre una estrella pop que suspende su gira, como también lo sufre un repartidor que duerme 2 horas, ¿no? Si bien son diferentes, no quisiera borrar las particularidades que hacen a cada realidad, pero hay un mismo régimen de fondo, ¿no? Hay como un olor hediondo de fondo, ¿no? La obligación de nunca parar la máquina. Elian Chali es artista, docente y curador. Es autor del artículo Burnout is the New Black. Además, ha publicado los libros Hábitat, Desvarío sobre la cultura pre, durante y post-pandemia,
Nadie sabe lo que puede un cuerpo que no puede, socavón, multitud, desplazamientos, escritura y otros títulos. Animarse a contar la propia experiencia del burnout no es fácil. Roxana, en rigor ese no es su nombre, pero pidió que la presentáramos así, es maestra y vive en el sur de Argentina. Ella accedió a compartirnos su historia. La educación, así como la medicina, son espacios de alta exigencia donde el estrés laboral suele manifestarse. Tengo 54 años y mi gran vocación desde siempre, desde pequeña, fue la docencia. Siempre sentí que la docencia podía transformar el mundo, o al menos acompañar esa transformación. Una vez recibida, trabajé en provincia de Buenos Aires, en escuelas céntricas, también en escuelas periféricas, zonas muy humildes, y después de un tiempo sentí la necesidad de trabajar en escuelas rurales. Vine a vivir a la Patagonia y bueno, mi experiencia fue muy variada. Trabajé en escuelas de ciudad, públicas, privadas, hasta que me trasladé a una zona rural. Y llegó un momento, después de muchos años, en el que fui convocada para participar de un proyecto autogestivo, una escuela que estaban formando un grupo de padres y de maestros, muy reducido. Un proyecto que recién empezaba. Realmente la propuesta me fascinó y comencé a trabajar con muchísima pasión. El proyecto, al ser nuevo, demandaba tiempo, energía, una gran dedicación y compromiso, porque había que atender todos los aspectos de una escuela y teníamos que cubrir una multiplicidad de roles, roles administrativos, directivos, a la vez de ejercer nuestro rol como docente. Según la mirada de Byung-Chul Han, la explotación a la que uno mismo se somete es mucho peor que la externa, ya que se ayuda del sentimiento de libertad. Esta forma de explotación resulta, asimismo, mucho más eficiente y productiva porque el individuo decide voluntariamente explotarse a sí mismo hasta la extenuación. Resulta muy difícil rebelarse cuando víctima y verdugo, explotador y explotado, son la misma persona. Después de 6 años ya de participar del proyecto, empecé a notar mucho cansancio y recuerdo que un día un compañero se acercó y me dijo que había investigado en internet algunos síntomas que él notaba, que eso se llamaba burnout. Una serie de preguntas decantan al escucharla a Roxana. ¿Es el trabajo un camino hacia la realización personal? ¿Cuánto de nuestra vida personal, social, cuánto de nuestro descanso debemos sacrificar en pos de esta meta? ¿Cuál es el límite que nos pone en el terreno de la explotación? ¿Y qué características tiene? Elian Chali nos habla del concepto de explotación contemporánea hacia el interior de los cuerpos. Es a pensar que ya no se percibe como algo de la exterioridad, ¿no? Hay una relación adentro-afuera, ¿no? No es la figura de un patrón gritoneando, ni un obrero fatigado en la cadena de producción. Ahora es una maquinaria mucho más sutil, íntima, que atraviesa los canales perceptivos, la dimensión emocional, el deseo, ¿no? Deleuze dice que pasamos del encierro disciplinario al control modulante, que ahora no hace falta encerrar a nadie, basta con que cada quien administre su propia jaula, ¿no? Entonces, eso es como si fuera una suerte de internalización de esa explotación laboral, ¿no? Vivimos con una sensación de que debemos optimizarnos todo el tiempo, ¿no? Ser más eficientes, más disponibles, más productivos. Entonces no se exprime solo la carne, como en el capitalismo industrial, ¿no? A latigazos, sino también la mente, la atención, la empatía, la autoestima. El cuerpo no es solamente un instrumento de trabajo. Es un escenario de una disputa entre capital, deseo y control. Recuerdo que un día un compañero se acercó y me dijo que había investigado en internet algunos síntomas que él notaba y que eso se llamaba burnout. Yo lo escuché, pero sentí que no era algo que me pudiera pasar a mí. Luego otra compañera fue diagnosticada también con un burnout, con un trastorno adaptativo por estrés laboral. Y ahí una luz amarilla se encendió, porque algunos de los síntomas que ellos tenían
o que habían tenido, los empezaba a sentir. Es importante que quienes contratan o dirigen instituciones aprendan formas humanizadas de liderar y cuidar a sus trabajadores. Para investigar qué sucede en el ámbito empresarial, le preguntamos a una consultora especializada. Hola, soy Cecilia del Valle, consultora especializada en transformación cultural y bienestar laboral. Soy fundadora de Breaking Lab, una consultora que acompaña a organizaciones de toda Latinoamérica a rediseñar su cultura de trabajo, sus formas de liderar y sobre todo sus formas de cuidar. Mi trabajo se enfoca en ayudar a equipos y a líderes a construir entornos laborales más humanos, sostenibles y coherentes. Y cuando digo coherentes me refiero a algo muy simple pero profundo: que lo que se dice en los discursos se vea en las decisiones, en los ritmos, en las prioridades del día a día. Vengo trabajando desde hace años con organizaciones del sector privado, público, de salud, ayudando a que el bienestar deje de ser un beneficio decorativo o un mensaje aspiracional y se convierta en una experiencia real para quienes sostienen el trabajo cada día. Porque transformar la cultura no es solo cambiar cómo se trabaja, es cambiar cómo nos vinculamos con los demás, con nosotros mismos y con aquello que queremos cuidar. Y es ahí donde el bienestar se vuelve no solo relevante, sino urgente. Cecilia nos introduce en el concepto de bienestar laboral. Cuando hablamos de bienestar laboral, muchas veces lo reducimos a beneficios extra: una clase de yoga, fruta en la oficina, algún after office cada tanto, pero en realidad el bienestar en el trabajo es algo mucho más profundo. Tiene que ver con la posibilidad real de sostener lo que hacemos sin rompernos, sin dejar el cuerpo, ni la cabeza, ni la salud mental en el intento. No se trata simplemente de sentirse bien, sino de tener energía vital, de poder vincularnos bien con otros, de sentir que lo que hacemos tiene sentido y que existe un liderazgo que no solo dirige, sino que acompaña y que cuida. El bienestar está directamente ligado a cómo se trabaja, si hay espacio para pausar, si se reconoce el esfuerzo, si podemos pedir ayuda sin miedo, si las exigencias son sostenibles, y también está profundamente atravesado por la cultura, si hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque el bienestar no se decreta, se percibe, se vive o no se vive. Y hay algo más: bienestar también es tener energía para después, no solo conservar la salud, sino también conservar las ganas, el entusiasmo, el disfrute, la alegría de seguir haciendo lo que hacemos sin apagarnos por dentro. Porque cuidar el bienestar no es solo evitar el desgaste, es permitir que el trabajo siga siendo un lugar donde podemos estar vivos con todo lo que eso implica. El primer síntoma fue un cansancio instalado. No bastaba con descansar o con dormir. Era un cansancio que no se iba. Después empezaron otros síntomas. Cuando yo iba para la escuela, faltándome 2 o 3 kilómetros para llegar, comenzaba a tener palpitaciones. Se sumaron otros síntomas como mucha angustia. Al recibir un simple WhatsApp de la escuela por un tema cotidiano o común, sentía ganas de llorar, una gran presión en la garganta. Después, otros síntomas fueron la irritabilidad. Como la escuela se autogestionaba, había espacios de debate y reflexión en los que todos aportábamos soluciones para las cosas que iban surgiendo, que necesitaban ser resueltas. Y yo deseaba que todo se resolviera rápido, porque no podía sostener periodos largos de atención, porque no tenía energía. Cuando los síntomas de estrés llegan al cuerpo físico, nos preguntamos si las personas que padecen este estrés son capaces de relacionarlo con una situación laboral. Le consultamos a la doctora Silvia Ventolila, médica especialista en psiquiatría y psicología médica, sobre el abordaje de esta problemática desde el ámbito de la salud. Hace décadas que la sociedad comenzó a preocuparse por el estrés laboral. De hecho, en comienzos del 2000 se hicieron estudios en la Comunidad Económica Europea y previo a eso ya Christophe Dejoux, un psicoanalista francés, trabajaba con todo lo que era el desgaste. Se calcula que alrededor de entre un 50 y un 60%
del ausentismo está relacionado al estrés laboral o a las patologías asociadas al estrés laboral, como tiene que ver con los trastornos musculoesqueléticos, los trastornos gastrointestinales y, por supuesto, las alteraciones y padecimientos y trastornos de salud mental. El psicoanalista Herbert Freudenberger introdujo el concepto de burnout en 1974. Observó el fenómeno al trabajar en una clínica con adictos en Nueva York, donde notó una pérdida progresiva de energía y agotamiento en los voluntarios dedicados. Freudenberger lo describió como un estado de agotamiento mental y físico causado por la vida profesional. Resultó de una sobrecarga y la pérdida de las energías y recursos personales. La doctora Ventolila nos lleva a la definición de burnout que hoy predomina. Actualmente existe una definición, podríamos decir, oficial, ¿sí? Porque fue publicada en el CIE-11 por la Organización Mundial de la Salud. El CIE-11 es la clasificación internacional de las enfermedades. Y el CIE-11 define el burnout como un síndrome conceptualizado como el resultado de estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido manejado con éxito y que está caracterizado por 3 dimensiones: sentimientos de agotamiento, de energía o cansancio, mayor distancia mental, emocional del trabajo con sentimientos de negativismo, cinismo, y una eficiencia profesional reducida. Yo adhiero a la definición de Maslach, en donde habla de un estrés crónico, o sea, un proceso de estrés que se cronifica en las profesiones de servicio, o sea, en las profesiones en donde estamos en contacto con personas en condiciones de sufrimiento humano. Somos muy sensibles y como no nos formaron para tener mecanismos para cuidar nuestra salud mental, esto va produciendo un desgaste, un deterioro en el tiempo y nos lleva a distintos estadios del burnout, porque justamente como el burnout es un estrés agudo que se va cronificando, tiene un primer estadio que es un estadio leve, un estadio donde yo empiezo a sentir desgano, poco deseo de trabajar, a perder el interés, con síntomas físicos ligados justamente al estrés, como pueden ser dolor de cabeza, problemas osteoarticulares, lumbalgias, dolor en el pecho. Creo que uno de los factores más críticos que está afectando hoy el bienestar laboral es el ritmo de trabajo que ya hemos naturalizado. Esa lógica de urgencia constante, donde todo es para ayer, donde la velocidad se valora más que la calidad y donde estar disponibles todo el tiempo parece ser el nuevo estándar. Desde The Breaking Lab en junio realizamos un estudio sobre bienestar laboral en el que participaron más de 500 personas de diferentes países de LATAM. Los resultados fueron terribles. El 60% dijo llegar al final de la semana con un nivel de agotamiento alto o extremo. No son percepciones aisladas, es un síntoma colectivo. Lo que empieza a instalarse es una cultura del sacrificio silencioso, donde frenar parece un privilegio, pedir ayuda se vive como una debilidad y expresar malestar incomoda. Y en ese contexto el bienestar se vuelve algo que cada persona intenta sostener por sí sola, como puede, en lugar de ser parte de un compromiso organizacional claro y compartido. Este modelo no es sostenible, porque cuando cuidarse se vuelve una carga individual, lo que se erosiona no es solo el cuerpo o la mente, se erosiona también el sentido, el entusiasmo y la motivación. Y ahí ya no hablamos solo de burnout, hablamos de desconexión emocional profunda con el trabajo, de apagar la chispa. Por eso es urgente cambiar la conversación, dejar de pensar el bienestar como un extra opcional y empezar a entenderlo como lo que es, una condición estructural para que el trabajo sea posible, humano y sostenible en el tiempo. Diarios de Bioética es un podcast de la Comisión de Bioética del Colegio de Médicos del Distrito V de la provincia de Buenos Aires.
En este episodio agradecemos a Roxana por compartir con valentía su historia de vida. Además, por su colaboración, a Elian Chali, artista y docente, a Cecilia del Valle, especialista en transformación cultural, speaker y fundadora de Breaking Lab, y a la doctora Silvia Ventolila, médica especialista en psiquiatría y psicología médica, matrícula provincial 4967. En el comienzo de esta edición escuchamos un fragmento de un hombre que se inmoló frente al Palacio Presidencial, el caso de Eduardo Miño, publicado en el canal de YouTube Salsa Random. El episodio Quemados, cómo vivimos el trabajo en nuestros tiempos, de Diarios de Bioética, fue editado en octubre de 2025 en Buenos Aires. Idea general y guión, doctora Romina Rísolo. Locución, Verónica Miramontes. Producción, Constanza Cavaquián. Diseño gráfico, María Elisa Garay. Redes sociales, Mariana Lorenzo. Postproducción, Cristóbal Aldezábal. ¿Por qué nos estamos quemando tanto en el trabajo? Cada vez trabajamos más para llegar a la base que teníamos antes, ¿no?